Modelo matemático, estamos por aquí. A ver. Bueno, habíamos visto el teorema de Perron-Frobenius que nos da, o sea, necesitábamos, dado nuestro, habíamos planteado el problema, necesitamos que fuera cual fuera el diseño y la configuración de la red, de la web, tuviéramos la solución que queremos que existiera siempre y que fuera única, ¿vale? Pues esta existencia y unicidad de la solución nos la da el teorema de Perron-Frobenius, que es que pide que la matriz sea, si una matriz es irreducible, estocástica por columnas y no negativa, si cumple esas tres condiciones, entonces S cumple la siguiente condición, lo que nosotros queremos, que el mayor autovalor de S sea 1, que ese autovalor sea de multiplicidad simple para que el autovector asociado tenga dimensión 1, porque queremos solución única, y ese autovector asociado además debe cumplir que todas sus componentes sean del mismo signo, o todos positivos o todos negativos. Si todas son positivos nos sirve, y si todas son negativas le cambiamos de signo, que también es autovector asociado, ¿vale? Porque el autovector asociado a un autovalor es un subespacio vectorial. Por lo tanto, con todas sus componentes positivas y autovector asociado a autovalor 1 es exactamente lo que nosotros necesitábamos, ¿vale? En este caso el teorema nos da más información, que no la necesitamos, pero que nos es muy útil, es que es el mayor, ¿vale? El que sea mayor nos permite que el método iterativo que vamos a implementar sea válido, que sea convergente y sea válido, ¿vale? Bueno, a esta pareja de autovalor y autovector dominantes, perdón, se les denomina dominantes por eso, porque es el autovalor de mayor módulo. Bueno, ¿cómo podemos asegurar que todas las matrices para todos los grafos verifican el teorema de Perron-Frobenius? Pues lo que hacemos es meter artificialmente una componente pequeña, un artificio debajo de nuestra matriz. Nuestra matriz S, nosotros arrancamos una matriz A, luego pasamos una matriz S, nuestra matriz S era estocástica por columnas, la suma de sus columnas valía 1. Pero no podíamos asegurar que fuera irreductible, no podemos asegurar que toda la red, todos los nodos de la red se puedan acceder a otro nodo, ¿vale? Que no hubiera subgrafos irreducibles. Entonces lo que hacemos es añadir un artificio. Un artificio es una matriz E por E transpuesta, es una matriz todo de unos, una matriz de dimensión n todo de unos. Lo dividimos por n para que sea estocástica por columnas y le ponemos un peso alfa a nuestra matriz y 1 menos alfa al artificio este que le estamos añadiendo, este parámetro alfa, ¿vale? Bien, gráficamente, ¿cuál sería, bueno, numéricamente cuál sería? Pues si tenemos este grafo 6×6, la matriz de conectividad C es esta, tiene una columna todo de ceros, calculamos la matriz A, tiene este aspecto, tiene la misma columna de ceros, para que, por lo tanto, C y A, bueno, A no es estocástica por columnas, porque la suma de esta columna vale 0, entonces, la que añadimos, comentamos el otro día, es poner columnas de 1 partido por n en aquellas columnas que fueran ceros en A, ¿vale? Entonces tenemos la matriz S, que es parecida a la A, pero ya es estocástica por columnas. Si calculas sum de S, la suma de todas las columnas de S es un vector de unos, ¿vale? Esto dijimos que gráficamente es como si pusieras una flecha pequeña desde el nodo P, que no tiene ningún link de salida, a todos los nodos, incluido a él mismo. Por tanto, la importancia de P6, digamos, se la repartes entre los 7 nodos, por un lado. Y por otro lado, cuando el surfista aleatorio llega aquí, pues directamente no tiene el link de salida para hacer clic, lo que hace es vuelve a buscar, a realizar una búsqueda nueva, ¿vale? Eso es lo que representa el parámetro alfa.
Si calculamos la matriz G de esta forma, añadiéndole el 1 menos alfa por la matriz de unos partido por n, pues entonces obtenemos una matriz G que es, como todos sus elementos son distintos de cero, por lo tanto es absolutamente irreducible. Desde cualquier nodo puedes ir a cualquier otro nodo, ¿vale? Luego esta matriz G es irreducible porque se pueden acceder todos los nodos desde todos sus elementos son distintos de cero. Si calculas sum de G te da la suma de las columnas de C te da un vector de unos, por lo tanto es estocástica por columnas. Y es definida positiva porque por definición todos sus componentes son positivos. Por lo tanto, G verifica el teorema de Perron-Frobenius y mantiene la información fundamental de nuestra matriz S, de nuestra matriz A y de nuestra matriz C. ¿Vale? Pues esa G montada así la llamamos matriz de Google. Bueno, con esta G va a pasar un poco lo mismo que pasaba con la matriz S, que nosotros vamos a calcular el PageRank de G, que no será el mismo PageRank de S. Bueno, S nos puede tener o no tener PageRank, mientras que G siempre tiene vector PageRank. Por un lado, que necesitamos la existencia siempre y unicidad. Pero en caso de que S tenga y G tenga, el PageRank no es el mismo. Pero sin embargo, el orden de ese PageRank sí que es el mismo. Y lo único que nos importa es el orden. Porque lo que hemos añadido, la información que hemos añadido de S a G es una, digamos, una capa de artificio. A todos los nodos les hemos añadido una importancia artificial, pero la misma a todos. Por lo tanto, el orden, en caso de que S tenga PageRank, el orden del PageRank de S y el orden del PageRank de G es el mismo. Bueno, propiedades de la matriz G, pues directamente si esta es la expresión de la matriz G, que es un alfa por nuestra S, el peso, digamos, de hacer clic en los nodos, y por este complementario. Si multiplicamos por E traspuesta un vector fila de unos por la izquierda a la matriz G, pues E traspuesta por G será igual que alfa por E traspuesta por S, más un alfa 1 menos alfa 1 partido por N, E traspuesta por E traspuesta. E traspuesta por S es la suma, esto es como sum de S, el vector de unos. E traspuesta como S estocástica por columnas, E traspuesta por S es un vector de 1. Y aquí es lo mismo, E por la matriz unidad, pues te da E traspuesta. Por lo tanto, E traspuesta de G es igual que E traspuesta. Lo que es lo mismo, sum de G es un vector de unos. O lo que es lo mismo, G es una matriz estocástica por columnas. Y por definición, los elementos de G siempre son estrictamente positivos. Por lo tanto, G es irreducible. Bueno, como decimos, interpretación del parámetro alfa. El parámetro alfa lo interpretamos desde el punto de vista del surfista aleatorio. Alfa es la probabilidad de navegar siguiendo algún link de salida de la página en la que te encuentras. Y su complementario, que es una partición de la unidad, 1 menos alfa, la probabilidad de que el surfista navegue de una forma aleatoria por toda la red, sin seguir ningún link, que vuelva a dar criterios de búsqueda para buscar otra web. Entonces, según vuestra experiencia como surfistas en la red, ¿qué porcentaje de veces hacéis hacéis clic a algún link en la página en la que os encontráis? Que eso sería el parámetro alfa. ¿Y qué porcentaje de veces hacéis una nueva búsqueda? Que sería el parámetro 1 menos alfa. A ver, ¿alguna respuesta por aquí? Vuestro alfa particular en vuestra historia como surfistas en la red, ¿qué porcentaje de veces os movéis de una página a otra haciendo clic a un link de salida? ¿Y qué porcentaje de veces vais al buscador de Google y le pedís que te haga una nueva búsqueda? No sé, un 80% o así. 80, Daniel, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Por ahí más o menos, un 80 o así. 80, sí. Vale, bueno. Pues nada. Pero esto se podría medir, ¿eh?
Esto es exactamente medible. O sea, vosotros en vuestra experiencia ya tendréis un parámetro alfa claro, ¿vale? Bueno, vamos a elegir un alfa 0,85, digamos, es como lo definieron. Ellos pensaron que, según bueno, según sus modelos, que el 85% del surfista, de las veces el surfista sigue la página web en la que está, y además otra ventaja más. Este alfa determina la velocidad del método numérico, ¿vale? La velocidad de convergencia del método numérico viene determinado también por este alfa. Luego, este alfa, cuanto más grande sea, más rápido va a converger el método numérico. Luego, para el propio método le viene bien que los surfistas hagan muchos links en la página en la que se encuentran, ¿vale? Bueno, por lo tanto, definida esta G verifica que es estocástica por columnas, irreducible y es no negativa. Por lo tanto, verifica el teorema de Perron-Frobenius. Esta G le ponemos un nombre, le llamamos matriz de Google, G. Y por lo tanto, si verifica el teorema de Perron-Frobenius, ¿qué tenemos? Que esta G de aquí tiene el 1 como autovalor. Que ese autovalor es el de mayor módulo, que es único y quiero decir, que no es doble, que es simple, y por lo tanto es el dominante. Le llamamos dominante. Que el autovector asociado al autovalor 1, que es simple, tiene todas sus componentes del mismo signo, pero como es un subespacio vectorial de dimensión 1, elegimos aquel autovector que todas sus componentes sean no negativas, porque nosotros necesitamos un vector de prioridades que sean elementos no positivos, ¿vale? De todos los autovectores asociados, los autovectores asociados a autovalor 1 es un subespacio vectorial de dimensión 1. Pues elegimos el que nos interesa, que es que todas sus componentes sean positivas y que la suma de todas sus componentes sean igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, a ese vector R es un vector de probabilidades por esas dos condiciones, componentes positivas y que suman 1, ¿vale? Pues ese vector de probabilidades, que ahora ya sí que es único, no hay dos vectores que cumplan estas condiciones y que sean autovector del autovalor 1, a ese autovector con esas condiciones lo llamamos el PageRank de Google. ¿De acuerdo? Y tenemos todas las condiciones. Existe siempre y es único. Y cumple todas las condiciones que nosotros queremos. ¿Vale? Bien, pues allá vamos. Tenemos la matriz de Google, queremos el vector PageRank que verifique que ese autovector asociado a autovalor 1, por lo tanto, G por R es igual a R, que la suma de los RIs sean igual a 1, que todas componentes sean mayores que 1 y que sea el autovector asociado al autovalor 1. ¿Vale? A partir de G, ¿cómo podemos calcular ese R? Pues allá vamos. Digamos, los pasos que hemos seguido son estos de aquí. Ahora vamos a ver cuáles son esenciales y cuáles son accesorios, ¿no? En este ejemplo matemático, en este ejemplo académico, hemos arrancado con el grafo de N-nodos. A partir de ese grafo hemos obtenido la matriz de conectividad C, ¿vale? Que tenía unos ceros. A partir de la matriz de conectividad C obteníamos el vector NJ, que es sum de C, número de links de salida. ¿Vale? A partir de este vector NJ construíamos el vector DJ, que es un poco el complementario en algún sentido. DJ vale 1 cuando NJ es 0. O sea, necesitamos un vector DJ que nos indique qué páginas no tienen links de salida. ¿Vale? Cuando eso suceda, tiene 1. En las páginas que tienen link de salida, un 0. A partir de aquí construíamos la matriz de transición A y luego la matriz de transición modificada S con esta fórmula. A partir de aquí el parámetro alfa, la matriz G, que tiene esta expresión. A partir de esta G calculamos el R, que es el PageRank, que verifica estas condiciones. ¿Y cómo lo calculamos? Pues nuestro método iterativo, el método de la potencia. Iteramos, llamamos, coges un X0 cualquiera, aplicas G por la izquierda y al resultado lo llamas
x1. A ese x1 le aplicas g por la izquierda, le llamas x2. A ese x2 le aplicas g por la izquierda, le llamas x3. Método iterativo de la potencia. ¿Vale? Todos estos pasos como lo hemos visto. Pero sin embargo, para calcular la matriz G, para llegar hasta aquí, no es necesario hacer todo esto, sino que a partir de C tiene toda la información. Calculas NJ y luego DJ, y con C, NJ, DJ y el parámetro alfa, pues puedes calcular la matriz G. ¿Vale? O sea que te puedes saltar muchos pasos, porque la información fundamental la tienes en C o la extraes de C. ¿Vale? Bueno, gráficamente, para que tengáis en mente la estructura de las matrices, ¿vale? Esto en la primera práctica los veréis. Bueno, en la primera práctica utilizaremos el comando sparse de MATLAB y no veréis, serán matrices pequeñas, pero no veréis su contenido así, porque no te lo presenta así, ¿vale? Pero sí tenéis que tener en claro la estructura de las matrices y la forma que son, ¿vale? Este es el grafo, la matriz C que tiene ceros o unos, la matriz A que tiene números reales entre 0 y 1, pero son números reales, no son números enteros, la matriz S que es como la de A, pero ninguna columna es nula, y la matriz G que es absolutamente completa, ningún elemento es distinto de 0. Mientras que C, A y S tienen casi todos sus elementos 0, ¿vale? Cuando la red sea muy grande, casi todos los elementos de estas tres matrices son nulos, y entonces ahí se denominan matrices dispersas. Mientras que la matriz C, que está completamente llena de números, ningún elemento es nulo, se llama matriz densa. ¿Vale? Pues entonces, ¿cuáles son los números? Utilizamos el comando de MATLAB NNZ de una matriz de Z. Son número de elementos no nulos de la matriz C. Es un comando de MATLAB. ¿Vale? Vamos a suponer que el número medio de links de salida de cada página es P. Veremos en la práctica cuánto vale este P. ¿Cuánto creéis que es el número medio de páginas, de links de salida de cada página? A ver, lo veremos en la práctica, ¿eh? Pero ¿cuánto creéis que puede ser? ¿De qué orden estamos hablando? De todas las páginas que existen en la web, ¿cuál es el número medio de links de salida? ¿Es 1? ¿Son 5? ¿100? ¿1000? ¿10.000? Venga, se admiten apuestas. ¿Entendéis la pregunta? 100.000. O sea, si tú coges la página de la FIUPMS o la página de la UPM o la página web de una tienda de discos, ¿cuántos links de salida crees tú que puede tener? 100.000 no. A ver. ¿Alguien más? No utilicéis el chat. Hombre, Andrés y no sé quién. 2 y 200. Activad el micrófono, hombre. No seáis... Por aquí dicen 2 y 200. Pues el número medio es en torno a 20. ¿Vale? El número medio de links de salida de las páginas web es en torno a 20. Cuando la práctica que utilicemos con casi 500.000 de nodos, ese es el número que sale. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si el número medio de links de salida de cada página es 20, ¿vale? Pues eso quiere decir que cada columna de C tiene 20 elementos no nulos, el resto son nulos, cada columna de A son 20 elementos no nulos, el resto son nulos, y S lo mismo. Mientras que el número de elementos no nulos de G son todos. Por lo tanto, la matriz, tenemos 4 matrices, C, A, S y G, del mismo tamaño, N por N. ¿Vale? Número de elementos no nulos, pues tanto C como A, pues P por N. El número de elementos la media de número de elementos no nulos por número de filas. Esta matriz, como casi todos son cero, la llamamos dispersa. A, los mismos elementos. S, los mismos más una matriz. Más los vectores que les hemos añadido aquí.
pero sigue siendo dispersa. La que cambia radicalmente es esta de aquí. Pasamos de 3 matrices que casi todos los elementos son nulos a una que no tiene ningún elemento nulo, ¿vale? Y eso computacionalmente pues nos va a dar muchos problemas. Bueno, terminamos la parte del modelo, ¿vale? Y entonces vamos a cambiar al modelo numérico. Compartimos aquí. Bueno, he cambiado la pantalla de... He cambiado al otro... Espero que lo veáis. Vamos a ver el modelo numérico. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a buscar la solución computacional del problema, ¿vale? Ya tenemos planteado el problema, sabemos lo que queremos, tenemos una matriz, bueno, a partir de una matriz A dispersa podemos construir una matriz G completamente densa y queremos el autovector dominante de esa matriz G. Ese es el resumen. Esa matriz G tiene unas dimensiones desbordantes, o sea, absolutamente descomunales, y necesitamos de una forma eficiente y eficaz ese vector, ¿vale? El teorema de Perron-Frobenius nos ha resuelto el problema, pero nos ha resuelto el problema de que nos da una solución única, válida y además con prestaciones muy buenas, que es el vector dominante, el autovalor dominante, pero nos ha obligado a completar la matriz, ¿vale? Y entonces ahora el problema numérico que tenemos es pues, como, no sé, es calcular un autovector de una matriz inmensa, de una matriz de tamaño enorme, porque n en el caso de la web es muy grande, pero además está llena de números, o sea, no es dispersa, ¿vale? Bueno, pues hemos visto la solución matemática, vamos a ver el modelo numérico. Necesitamos esa solución única del problema para cualquier configuración de red. Sistema lineal de ecuaciones, cálculo de autovalores y autovectores. El problema de cálculo de autovalores y autovectores es un problema de numérico de enorme complejidad. Pues ¿cómo resolvemos el modelo matemático? Vamos a implementarlo, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la implementación numérica? Encontrar la solución numérica. Tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz es descomunal. En su día, sigue siendo la matriz computacional más grande del mundo, del orden 10 elevado a 10 por 10 elevado a 10 o más. Dificultades, capacidad del sistema para almacenar la matriz. No tenemos ni espacio en memoria para almacenar una matriz de ese tamaño, ni tiempo del CPU para resolverlo. Y además necesitamos que la solución sea suficientemente precisa. Necesitamos un mecanismo, un modelo numérico, un algoritmo que sea eficiente, eficaz, preciso. ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues vamos a trabajar con matrices completas densas y vamos a trabajar con matrices dispersas también, ¿vale? Vamos a adaptar el algoritmo, que esto es realmente brillante, ¿vale? Una adaptación del algoritmo para poder resolverlo. Lo utilizaremos en MATLAB y en 7 semanas, ¿vale? Bueno, tenemos aquí los pasos que vimos en el otro caso. El objetivo es, a partir de una matriz C, calcular el R, ¿vale? De una forma eficiente, sin poder almacenar en memoria la matriz G porque es demasiado grande. Eso es lo que tenemos que hacer. Gráficamente, C, matriz de conectividad, vector NJ, matriz de transición. C, matriz conectividad, vector NJ, matriz de transición, vector DJ. C, o si tenemos A, sum de A, este es otro NJ distinto del de antes. A partir de este NJ calculamos el complementario DJ, ¿vale? Y a partir de este DJ, sumándole A, obtenemos la matriz S, ¿vale?
esta es la gráfica que hemos visto antes. Este es el teorema de Perron-Frobenius, ¿vale? Que acabamos de ver. Nuestra matriz G verifica las condiciones y tenemos todo esto. Queremos el autovector de G, el único que existe, que todas sus componentes sean positivas, que sume 1. Y es el autovector dominante asociado al autovalor 1. Por lo tanto, G por ese R va a ser igual a R. Bueno, hemos visto el comportamiento de las cadenas de Markov, ¿vale? La significación, bueno, vamos a hacer, algorítmicamente vamos a hacer esto, prácticamente esto, ¿vale? Pero con la matriz G. O sea, una cadena, vamos a un método numérico que implementa el método de la potencia, pero que en realidad es como si estuviéramos trabajando con cadenas de Markov, ¿vale? Y este es el vector estacionario. Pues el vector estacionario es nuestro PayRun, ¿vale? Esto es lo que vimos en el otro caso, que el comportamiento de las cadenas de Markov vemos aquí que van bien, que converge al vector estacionario, bueno, primero que converge con un estado inicial, segundo que converge con cualquier estado inicial, porque, bueno, entre otras cosas es una aplicación lineal. ¿Vale? Bueno, esto es lo que vimos en el otro lado. Y esto es lo que vamos a hacer. Este es lo que hemos hecho con las cadenas de Markov. Arrancamos de un estado inicial, hacemos un bucle y en cada iteración lo que hacemos es multiplicamos la matriz A por la izquierda de un estado inicial y lo llamamos el siguiente estado inicial. Para este ejemplo académico hemos visto que el SUN converge al vector estacionario. Ese vector estacionario es nuestro PayRun, ¿vale? Bueno, los pasos los volvemos a describir aquí otra vez. El tamaño y los tipos de matrices aparecen aquí otra vez. Pues vamos a arrancar el método iterativo, ¿vale? Vamos a ver el método iterativo, características del método iterativo y cómo rompemos la estructura de la matriz para poder abordarlo, ¿vale? Entonces, el método iterativo. El método iterativo es pues, más o menos la cadena de Markov que hemos visto. Pero bueno, se puede describir con literatura, pues así. Elegir un vector de arranque, a partir de ahí iterar hasta alcanzar convergencia, donde el vector de la iteración k más 1 se obtiene como la suma, esta es la definición que hicimos de vector de prioridades, tal y como lo definimos, ¿vale? Esto es la primera implementación. ¿Cuándo se alcanza la convergencia? Pues cuando el cambio es suficientemente pequeño. O sea, cuando un vector, el vector de iteración késima es prácticamente igual que el vector de iteración k más 1, pues entonces paras. El primer método. El segundo, o sea, en literatura era el anterior. Descrito algebraicamente es así. Objetivo, calcular numéricamente el autovalor dominante y el autovector asociado de una matriz, ¿vale? Se llama método de la potencia. ¿Cuándo funciona el método de la potencia? Pues el método de la potencia funciona en los siguientes casos. A es una matriz cuadrada, cualesquiera, y para que el método de la potencia sea convergente, necesitamos que los autovalores estén ordenados en la siguiente forma. Todos los autovalores de la matriz A, calcula su módulo, ¿vale? Y entonces el orden de los módulos tiene que estar ordenados así. Tiene que estar uno ser dominante respecto a los anteriores. Tiene que ser estrictamente mayor en módulo que todos los demás. Los demás pueden ser dobles, múltiples, etc. Pero uno estrictamente mayor que los demás. Por eso se llama dominante. Y sus autovectores son linealmente independientes. En este caso, si arrancamos el método de la potencia, que consiste sencillamente en elegir un vector arbitrario no nulo y multiplicar por la izquierda e iterar.
multiplicas por la izquierda la matriz A en cada iteración, obtienes la siguiente iteración y luego tienes que normalizar. Para que el vector no se vaya haciendo excesivamente grande, lo normalizas. Normalizar un vector es recalcular ese vector, pero de norma 1. Poner xk es igual a xk partido por norma de xk. Y buscas un vector proporcional al anterior, pero que tenga norma 1. Eso es normalizar. O sea, tienes un vector que tiene magnitud 8, pues buscas el vector que tenga las mismas componentes, pero de longitud 1. ¿Vale? Este método iterativo que calcula, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, si arrancamos este método, tenemos un par de elementos. Llamamos lambda1 al autovalor dominante, ¿vale? Y x1 a su autovector asociado. Pues en muchos modelos matemáticos solo importa los autovalores extremos, los que tienen módulo máximo y mínimo, como en nuestro caso. Y dada una matriz cuadrada n por n, sus autovalores están ordenados de esta forma. Si llamamos x1 al autovector de módulo 1 asociado a ese lambda 1, pues lambda 1 y x1, la pareja de autovalor y autovector asociados, en caso de ser dominante, se pueden calcular con el método iterativo que llamamos de la potencia. ¿Y cómo lo implementamos? Pues de la siguiente manera. Arrancamos de un vector arbitrario y lo reescalamos. Lo escalamos es lo que ponía aquí. Lo normalizamos. Lo normalizamos o lo reescalamos, que es, cogemos un vector proporcional al x0, pero de norma 1. ¿Cómo se obtiene? Pues a este vector lo dividimos por su norma y estamos calculando un vector proporcional a él, que lo llamamos I sub 1. ¿Y qué norma tiene I sub 1? Pues a x0 e y0 son proporcionales. Lo único que le hemos cambiado es hemos dividido por un número real. ¿Vale? ¿Y cuál es la norma de I0? Pues si calculamos norma de I0 es igual a norma de x0 partido por la norma de x0, que es igual a 1. Por lo tanto, I0 tiene norma 1. ¿Vale? Pues con este I0 iteramos. ¿Y qué consiste en iterar? Pues aplicamos A por I de x menos k y lo llamamos xk. ¿Vale? Y lo que hacemos es volver a normalizar. Reescalamos este xk, lo llamamos ik, ¿vale? O sea, aplicamos A por la izquierda, normalizamos. Aplicamos A, normalizamos, ¿vale? Y lo que podemos hacer es, en cada iteración, calcular esta expresión, que es este ik es un vector que hemos obtenido de la iteración, pero que tiene norma 1. Pues a este ik que tiene norma 1, si le aplicamos A por la izquierda y le aplicamos el traspuesto de ik por la izquierda, vector de norma 1 a vector de norma 1, el resultado de todo esto lo llamamos una iteración de números, lambda k, y estos lambda k, al realizar esta iteración, obtenemos dos sucesiones. Una sucesión de vectores ik de norma 1 y una sucesión de escalares lambda k. ¿Vale? Pues en estas condiciones, de que la matriz A cumpla esta condición y esta condición, si nos ponemos a iterar, tenemos dos sucesiones convergentes. Ik converge a x1 y lambda k converge a lambda 1. ¿Vale? Ese es el método de la potencia. En este caso, pues si queremos, digamos, comprobarlo, la norma, o sea, ¿cuál es la velocidad de convergencia de ik a x1? Pues la norma de ik menos x1. ¿Y cuál es la velocidad de convergencia de lambda k a lambda 1? Pues el valor absoluto de lambda k menos lambda 1. Pues estos dos valores, que son números reales, son proporcionales a esto. A el cociente del segundo autovalor en módulo partido por el primer autovalor en módulo elevado a k. Como hemos dicho que el lambda 1 es estrictamente mayor que el lambda 2, que el siguiente más grande, por lo tanto, este cociente en módulo es estrictamente más pequeño que 1
y por lo tanto un número constante menor que 1 elevado a k es una sucesión convergente. ¿Y cuál es la velocidad de convergencia? Pues en cuanto más pequeño sea este factor, su potencia késima más rápido irá al cero, ¿vale? En este caso, si se verifica esta condición de aquí, y k converge a x1, lambda k converge a lambda 1. Por lo tanto, con este método iterativo estamos obteniendo simultáneamente una sucesión de vectores que convergen a autovector dominante y una sucesión de números que convergen al autovalor dominante. Pero como sabemos que el lambda, bueno, si tenemos una pareja de autovalor y autovector dominante, verifica que A por el autovector es igual al lambda por el autovector. Si multiplicamos por la traspuesta del autovector, traspuesta por A por I, es igual, A por I lo podemos sustituir por lambda por I, este lambda lo sacamos factor común y nos quedaría lambda por I traspuesta por I. Pero si el I que hemos elegido para hacer esto tiene norma 1, I traspuesta por I es el cuadrado, si estamos utilizando la norma 2, I traspuesta por I es el cuadrado de la norma 2 de I. Si la norma 2 de I es 1, el cuadrado es 1. Por lo tanto, I traspuesta por I es 1 y el resultado es este lambda. Este es el motivo por el cual este I traspuesta por A por I nos den lambda, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? O sea, este de aquí, I traspuesta por A por I, nos da lambda, siendo este I de aquí y este I de aquí un vector de norma 1, ¿vale? Aquí en esta línea probamos que lambda es igual a I traspuesta por A por I, siendo I dos cosas, siendo I un autovector de norma 1 y siendo lambda I pareja de autovalor, autovector. O sea que A por I verifica que lambda por I. Si se cumplen esas dos condiciones, podemos calcular lambda como este producto de vector por matriz por vector. Bueno, pues utilizamos ese hecho en el código. Entonces, en el código, en lugar de calcular una aproximación del, lo que hacemos aquí, en lugar de calcular una aproximación del autovalor en cada iteración, esto no nos sirve para nada. El autovector sí que lo necesitamos para seguir iterando, pero el autovalor no. Por entonces lo que hacemos es, definimos el vector de arranque, iteramos. En cada iteración, ¿qué hacemos? Normalizamos y aplicamos A por la izquierda. Normalizamos, aplicamos A por la izquierda. Normalizamos y aplicamos A. Cuando hayamos decidido que parar el salir del bucle, lo que hacemos es calcular una estimación del autovalor, lambda. ¿Cómo? Pues cogemos el último. Aquí el código, en el código que codifiquemos también va a pasar esto, ¿eh? A ver, vamos a leer este código. Este código aquí, bueno, todo el mundo entiende el código, ¿no? No hay ningún problema. ¿Me estáis siguiendo, no? Bueno, este for lo hacemos muchas veces y esto de aquí solo una. Esta es la ventaja de sacarlo fuera del for, que lo tenemos que operar solo una vez. Entonces, en este código, ¿qué sucede? ¿Quién es este X? ¿Quién es este A? ¿Quién es este X1? ¿Vale? Después, cuando salgo de la iteración, utilizo la traspuesta de X y X1. ¿Quién es X? ¿Quién es su traspuesta? ¿Y quién es X1? ¿Y por qué esto se asocia a esto de aquí? Vamos a verlo. ¿Este X quién es? Este X cuando salgo del bucle es este de aquí, que no lo he modificado, es este de aquí. Por lo tanto, este es el vector traspuesto de un vector de norma 1. ¿Y este X1 quién es? Pues si tienes el vector X de norma 1 y le aplicas a ese le llamamos X1. Por lo tanto, este lambda que estoy calculando aquí es traspuesta de un vector de norma 1 por A por X. Esto es lo mismo que escribir X traspuesta por A por X. O sea que estamos calculando esto de aquí. ¿Vale? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo iterando tantas veces, el IK de aquí lo podemos calcular, la iteración késima de todo esto es igual que el vector inicial
y 0 lo aplicamos k veces la matriz A, o sea, si calculamos la potencia késima de A por ese vector y 0 por la izquierda, y luego al normalizarlo lo hemos dividido por todas estas normas de aquí. Como el nombre del método de la potencia procede de esta expresión de aquí. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hacemos. Una modificación más del método de la potencia. Podemos arrancar de cualquier vector aleatorio, cualquier vector de arranque. Por ejemplo, podemos coger un número aleatorio, un vector columna de n filas, números uniformemente distribuidos. Cualquier vector distinto de 0 nos vale, pero este es un buen elemento. Hacemos el for y lo único que tengo que hacer, 2 operaciones. Me ahorro todos los vectores que aparecían antes. Esto lo hago solo. Aquí me estoy ahorrando espacio. Todo este método de la potencia utilizo solo un vector X, bueno, en la matriz A, y un vector X. Lo defino, lo normalizo, aplico A por la izquierda y lo vuelvo a almacenar en X. Aplico A por la izquierda y lo vuelvo a almacenar en X. O sea que en todo este método solamente estoy utilizando el vector columna X. ¿Vale? Al salir de la iteración solo tengo el último vector columna. Calculo su norma y esto es una estimación del autovalor. X es una estimación del autovector y lambda es una estimación del autovalor. ¿Y por qué sucede esto? Pues lo escribimos aquí. Si tenemos la pareja lambda 1, x1, autovalor, autovector asociado de la matriz A, tengo esta igualdad de aquí, divido por la norma de x1, divido por la norma de x1, y entonces con esta igualdad de aquí que tengo, que A por x1 partido norma de x1 es igual a lambda 1 por x1 partido norma de x1, eso quiere decir, por definición, que x1 partido norma de x1 es un autovector asociado al autovalor 1, porque A por este vector es igual a lambda 1 por este vector, y además ese autovector es de norma unidad. Esto parece un jeroglífico, pero así es. Pues si este es un autovector de norma 1 asociado a lambda 1, aplico A. Si tengo un autovector de norma 1 asociado a lambda 1, verifica esto. Le aplico las normas, la norma de A por X es igual a la norma de lambda X. La norma de lambda X es el valor absoluto de lambda por la norma de X. La norma de X, hemos dicho que estamos trabajando con un vector de norma 1, por lo tanto esto es igual al valor absoluto de lambda. Y el valor absoluto de lambda, por tanto, es igual a la norma de A por X. ¿Vale? O sea que lambda es igual que la norma de A por X. Y eso es lo que hemos puesto aquí. Porque aquí pongo X igual a norma de, perdón, lambda igual a norma de X. Pero este X de aquí, que sale de la iteración, en realidad este X es A por X, cuando A tiene norma 1. ¿Entendido el jeroglífico? En la última iteración que hacemos, antes del en, cojo el X, lo normalizo. Por lo tanto, el nuevo X tiene norma 1. A ese X con norma 1 le aplico A por la izquierda, ¿vale? Pierdo el X anterior, pero obtengo un X nuevo, que es este X nuevo es A por X con X norma 1. Pues si a A por X con X norma 1 le calcula su norma, lo que dice aquí, si X tiene norma 1, la calculas A por X y luego su norma, eso coincide con la norma del valor absoluto, perdón, el valor absoluto del autovalor dominante. Bueno, pues ya hemos reducido el código a su máxima expresión. Aquí inicializamos un vector, iteramos y en cada iteración hacemos dos cosas. Dividimos por la norma, es una operación escalar muy sencilla, y multiplicamos por la matriz por la izquierda. Cuando hayamos terminado, ese X se parece al autovector dominante y si queremos saber el autovalor dominante, calculamos su norma y es una aproximación del autovalor dominante. Bueno, pues estas tres cosas tenemos que hacer. Iterar con dos operaciones y después de la última iteración, una norma. Podemos calcular el autovector
autovalor, perdón, o con la norma o este producto escalar. Repito, la norma es X un vector de norma 1, le aplico A por la izquierda y calculo su norma. Eso me da lambda. O el método anterior. X de norma 1, le aplico A por la izquierda y luego le aplico el traspuesto de X. La expresión aquí es X por A por X, siendo X un vector unidad de norma 1. Luego, dos métodos. X a X con X de norma 1 o norma de A por X si X tiene norma 1. Parece un jeroglífico, pero así es. Bueno, pues es todo este material numérico lo vamos a aplicar a nuestra G, a nuestra matriz de Google, ¿vale? Nuestra matriz de Google que sabemos que tiene un autovalor, que es dominante y que es el 1. Esto nos va a dar además más información, ¿vale? Aplicamos el método de la potencia para calcular el par de autovalor-autovector dominantes de este G. El G de R igual a lambda R. Sabemos que este lambda en este caso es 1. Pues lo mismo, vector arbitrario, cualesquiera, normalizamos y hacemos un for. Aplicamos G por la izquierda, normalizamos. Aplicamos G, normalizamos. Aplicamos, normalizamos. ¿Vale? Cuando acaba la iteración, calculamos el lambda. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con este vector traspuesto de IK por G por IK. ¿Vale? Aquí, cuando hemos salido de este en, mirar a ver cómo salís. En este caso, tal y como está redactado aquí. Tal y como está redactado aquí, en la última iteración aplicas G por la izquierda ahí, lo llamas RK y luego normalizas RK. Y a ese le llamas IK. Por lo tanto, este IK que sale de este en, este IK que sale de este en, tiene norma 1. Pues aquí tienes que como que volver a iterar. A este de norma 1 le aplicas G y le vuelves a aplicar el IK. ¿Vale? El autovalor se obtiene con la matriz, un vector de norma 1 por la derecha y su traspuesto por la izquierda. ¿Vale? Si en lugar de escribirlo así, lo hacéis al revés, primero normalizáis y luego aplicáis A por la izquierda, ¿vale? El X que sale aquí no es un X de norma 1, este no tiene norma 1, tiene norma 1 este. El X que sale aquí, este X, es el A por X de un X que tenía norma 1. ¿Me estáis siguiendo? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? No, sí, no. Bueno, pues este método nos da dos sucesiones. Una sucesión de vectores RK que converge al autovector dominante y una sucesión lambda K que converge al autovalor dominante, que en nuestro caso debe ser 1. Luego, por ejemplo, criterio de parada, pues cuando el autovalor se parezca suficientemente al 1. Y ya está. Segundo criterio de parada. Este es como sabemos que el autovalor dominante es 1, pues ese es un criterio de parada. Cuando el valor absoluto del lambda K menos 1 sea menor o igual que una tolerancia. Un criterio de parada de este método. No, bueno, perdón. Para poder utilizar ese criterio de parada tendríamos que calcular el lambda K dentro del for. Como lo tenemos fuera. Bueno, una vez que hemos ejecutado esto, ¿qué precisión hemos obtenido? Pues podemos utilizar dos. ¿Vale? Primero, el lambda K. Pues el valor absoluto del lambda K menos 1. Si eso se parece a 0, es que estás cerca de la convergencia. Bueno, estás cerca del límite. Pero también tenemos otro criterio, que es, sabemos que el IK tiene que ser nuestro PRAN. Por lo tanto, G por IK menos IK debe ser en norma prácticamente 0. ¿Vale? O sea que este IK debe verificar nuestra condición, que es G por IK igual a IK. Esos dos criterios de parada, ¿vale?
Bueno, como habíamos comentado, la velocidad de convergencia del método viene dada por el ratio entre el del cociente entre el segundo autovalor más grande y el primero, ¿vale? Como sabemos que el primero es estrictamente mayor que el segundo, este cociente es menor que 1 y por lo tanto esta sucesión converge. Ahora, ¿a qué velocidad converge? Pues entonces, si supiéramos los vectores, los autovalores de la matriz modificada, S, que es nuestra matriz base nuclear, digamos, y luego queremos calcular los autovalores de la matriz G en función de los autovalores de la matriz S, ¿vale? Que la matriz G se define así, pues entonces los autovalores de la matriz S se transforman en los autovalores de la matriz G de la siguiente forma. El 1 sigue siendo el 1. Y luego todos los demás, los autovalores son alfa por el segundo, alfa por el tercero, alfa por el último. Elección estándar 1,85. Por lo tanto, si lambda 2 partido lambda 1 era menor que 1, alfa por lambda 2 partido por lambda 1 es menor que 1, pero menor que el anterior. Por lo tanto, el método de la potencia converge más rápido con G que con S. ¿Vale? Bueno, vamos a... Eso es lo único que vamos a implementar, el método de la potencia, ¿vale? Con diversas opciones y tal. Eso es lo que vamos a implementar. Bueno, entonces, una práctica que vamos a hacer. Bueno, las prácticas más o menos van a consistir en, la primera es coger un modelo académico y resolverlo en MATLAB. El otro día lo hicisteis en clase, pues lo vamos a hacer en el laboratorio. Y vamos a utilizar un comando que es sparse, que en lugar de almacenar en memoria todos los datos, vamos a almacenar solamente aquellos de las matrices, vamos a almacenar solamente aquellos que son distintos de cero. ¿Vale? Bueno, esta es el primer elemento de prestaciones numéricas que vamos a utilizar. Segundo, pues vamos a hacer una pequeña estimación de... Vamos a resolver el método de la potencia en matrices pequeñas y luego vamos a decir, pero para matrices del tamaño de 10 elevado a 10, ¿qué tamaño de memoria necesitaría? ¿Cuántos tiempos de ejecución de la CPU necesitaría? Vamos a extrapolar estos datos. Vamos a tener una tabla de datos reales y luego esa tabla la vamos a extrapolar. ¿Vale? Entonces, implementamos el método de la potencia con diferentes criterios de parada y calculamos su precisión. ¿Vale? La precisión, hemos dicho que tenemos dos. Cuánto el autovalor se parece al 1, porque el autovalor que estamos obteniendo converge a 1, por lo tanto, cuánto vale el valor absoluto de la diferencia. Y por otro lado, sabemos que el autovector que estamos calculando debe verificar la definición de PageRank, que es A por el vector es igual al vector. Por lo tanto, la norma de A por el vector menos el vector tiene que converger a 0. Pues estos son los dos criterios de precisión que vamos a obtener. Una norma de este vector, un valor absoluto de este escalar. Y entonces lo que hacemos es creamos matrices aleatorias dispersas, o sea, con muy poquitos elementos distintos de cero, estocásticas de gran tamaño, vamos aumentando la dimensión de las matrices, creamos una matriz de tamaño 10, otra de tamaño 100, otra de tamaño 1000, otra de tamaño 10.000, otra de tamaño 100.000, otra de tamaño 1.000.000, etcétera. Y para cada uno de estos ejecutamos nuestro método de la potencia. Medimos el tiempo que tarda, la memoria que utiliza, el número de iteraciones necesarias y la precisión que obtenemos. ¿Vale? Y esta es una tabla de datos reales. Y luego extrapolamos para datos para n mayores. Imaginar que vuestro portátil, la última línea que podéis codificar, porque el portátil pues, ya tarda mucho o no tiene memoria suficiente, por el motivo que sea, es n elevado a 4. Pues extrapolamos esto para n igual a 5, 6, 7, hasta 10. N igual a 10 elevado a 10. ¿Vale? Y entonces, pues nada. Primero vemos qué función es la que ajusta mejor estos datos y segundo es, pues calculamos cuánto tiempo, cuánto ordenadores como el mío necesitaría para almacenar en memoria
una matriz de ese tamaño. Y segundo, ¿cuántos millones de siglos de CPU necesito para ejecutar el cálculo del PR con ese tamaño? ¿Vale? La primera parte. Vamos a ver un cálculo eficiente del PaceRAM de G, que esta es la segunda gran idea brillante del modelo. La primera es encontrar el teorema de Perron-Frobenius, que te asegura la asistencia, unicidad y además con el valor extra de que es único. La segunda parte brillante es esta de aquí. La otra era matemática y esta es numérica. ¿Vale? Vamos a cómo se podría calcular eficientemente el parámetro, el PaceRAM de G. Con esto vemos que es imposible almacenar una matriz de tal tamaño y que es imposible, no tenemos tiempo para la ejecución. ¿Vale? Pues esta es la solución a eso viene aquí. Queremos hacer un cálculo eficiente de esto. Tenemos una matriz densa, G, muy grande, y queremos calcular. Tenemos un vector, aplicamos G por la izquierda y obtenemos el vector de la siguiente iteración. Solamente tenemos que hacer esto. Bueno, y luego normalizar el vector. ¿Vale? Pero aquí es multiplicar una matriz por un vector. Matriz por vector, solamente eso. La matriz G. Esto, perdón una cosa. Sí, dime. O sea, si esta matriz no se puede almacenar, ¿qué vamos a recibir nosotros como dato? ¿En las prácticas? Pues eso es lo que vamos a ver justo ahora. Vale, perdón. Justo No lo sabía si resolvemos ahora. vamos. Lo que quiero es que entendáis cuál es el problema. ¿Vale? O sea, ahora lo que tenéis que entender es que esta G no nos cabe. Entonces, ¿cómo resolvieron estos chicos? Que es una idea realmente brillante. Eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Y en todos los métodos anteriores, o sea, se daba por hecho que sabías la matriz G. Los métodos, estos El método métodos de la son. potencia. El método de la potencia tú lo puedes aplicar para cualquier matriz que verifique estas condiciones. ¿Vale? Esto Claro, es, o sea, tú tienes que digamos, saber esto es toda la matriz. teoría del método de la potencia, o sea, prestaciones numéricas del método de la potencia, características y prestaciones numéricas del método de la potencia. Cuándo converge más rápido, qué propiedades tiene, ¿vale? Nosotros vamos a aplicar el método de la potencia. Claro, pero no con una matriz que la tengamos completa. Eso es. Queremos aplicar el método de la potencia con la matriz G. Lo que pasa es que tenemos un problema, la matriz G no nos cabe. Pues vamos a resolverlo. Vale, eso es. ¿Vale? Vale. Las transparencias anteriores es características del método de la potencia. Ahora vamos a aplicar ese método a nuestra matriz con un problema adicional, que la G no nos cabe. ¿Vale? Perfecto, gracias. Vale. Pues lo que quiero es que todo el mundo tenga clara en qué condiciones llegamos aquí, a esta transparencia. Para entender lo que queda, solo es una estrategia muy eficaz, algorítmica, que se les ocurrió a estos chicos, pero tenéis que tener en mente cuáles son las dificultades. Ellos quieren calcular esto de aquí, ¿vale? O sea, el método habitual para aplicar el método de la potencia a la matriz G es almacenar G en la memoria, ¿vale? Ellos lo que hicieron fue romper esa estructura y vamos a ver cómo la rompen. ¿Vale? ¿Me está siguiendo todo el mundo? Entonces, G es densa, o sea que todos sus elementos son distintos de cero. Es inmensa, o sea que no podemos ni calcular ni almacenar. ¿Cuántos bytes necesitaríamos en memoria? Pues del orden de 10 elevado a 10 por filas, columnas, por 8 bytes, que necesita cada número en coma flotante en doble precisión. ¿Vale? Bueno, pues ellos se dieron cuenta de lo siguiente. Se dieron cuenta que en realidad no, o sea, ellos solo tienen que hacer una operación, multiplicar G por un vector columna, RK, ¿vale? En cada iteración tienes que multiplicar G por un vector RK. G no les cabe, pero lo que hicieron fue pensar G por RK, G es una matriz n por n inmensa, pero G por RK, si RK es un vector columna, ya es, esto es n por n, por esto que es n por 1, pues el producto es n por 1. O sea, el producto es un vector, ¿vale? Que es muy distinto a matriz por vector. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Entonces descompusieron la G de la siguiente manera. La G es alfa por S más 1 menos alfa por 1 partido por N por E por E transpuesta. Esto es una matriz todo de unos
con este partido por n, unos partido por n multiplicado por 1 menos alfa. O sea que esto es una matriz constante, o sea, es densa, pero todos sus elementos valen lo mismo, valen 1 menos alfa partido por n. Es una matriz n por n que está llena de los mismos elementos, que son 1 menos alfa partido por n. ¿De acuerdo todo el mundo? Y esta alfa por S, pues es nuestra S, que tiene columnas, digamos, normales y luego las columnas que tienen 1 partido por n. ¿Vale? Pues descomponemos esta S en esas dos trozos. Un trozo es A, ¿vale? Y el otro trozo es cuando hemos añadido el DJ por tenemos el vector fila DJ que tiene unos cuando la página no tiene salida y ceros en el resto. Luego, aquí en este vector DJ lo que estamos sumando es, este vector DJ son todos ceros salvo unos cuando la página no tiene links de salida. ¿Vale? Y a este, bueno, en esta descomposición que hacemos aquí, esto es alfa por A más 1 menos partido por n, A pues sería, bueno, este sumando y este de aquí, lo que hacen alfa por S. Este es alfa por A y esto es alfa por las columnas esas que hemos metido que eran de ceros y que ahora le hemos puesto 1 partido por n. ¿Vale? Y esto de aquí es este trocito de aquí. Pues a estos dos sumandos les podemos sacar factor. Los dos tienen un 1 partido por n, lo sacamos factor común, y los dos tienen un vector columna E. Es un vector de todo unos, de n unos, desde arriba hasta abajo. ¿Vale? Este vector columna, si le multiplicamos por DJ, DJ es un vector fila que tiene unos en las páginas que no tienen link de salida. Pues entonces, este por este ya tenemos unos partido por n, pues el 1 partido por n que hemos añadido con el alfa. ¿Vale? Más o menos ve todo el mundo. Y luego esta es, con esto estamos llenando toda la matriz. ¿Vale? Esto estamos llenando toda la matriz, estamos llenando las columnas de las páginas que no tienen salida y esta es nuestra matriz. ¿Todo el mundo ha entendido esta descomposición? Pues, o sea, de aquí pasamos a 3 sumandos y luego sacamos factor común por la izquierda a estos dos. El número 1 partido por n y este vector columna. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos vector columna, n por 1, un vector columna de todos unos. Vector este de aquí, lo que está entre corchetes, es un vector fila. El DJ es un vector fila y el E traspuesto es un vector fila. Esto tienes alfa por los DJ más 1 menos alfa por todos. Tenemos un vector columna n por 1 por un vector fila 1 por n. Un vector columna no ocupa nada. Un vector fila no ocupa nada. Lo que sí ocupa mucho es vector columna por vector fila, que tenemos una matriz n por n. ¿Vale? Donde se nos va de dimensiones al multiplicar estos dos vectores. ¿Bien? Pero nosotros no necesitamos G dentro del código. Nosotros necesitamos G por R. Y entonces esto es lo que hacen estos chicos. ¿Vale? En el método de la potencia, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos un R arbitrario, queremos calcular el PRAN de G. Vamos a aplicar el método de la potencia para calcular el autovector dominante de G. ¿Qué hacemos? Un vector arbitrario, normalizamos el vector e iteramos. En la iteración, ¿qué hacemos? Pues en la iteración lo que tenemos que calcular es R de K como G por R de K menos 1. ¿De acuerdo? Pues G por R de K menos 1 lo descomponemos como hemos visto en esta transparencia. O sea, a este G de aquí, en método de la potencia, volvemos aquí, tengo que calcular G de RK menos 1, el producto, ¿vale? Y si tengo G descompuesto así y le multiplico por la izquierda por RK menos 1, pues es esto RK menos 1, esto RK menos 1. Esto es lo que hacemos aquí. Alfa por A, RK menos 1, o sea, RK es G de RK menos 1, que es alfa por A, RK menos 1 más todo esto
por RK menos 1. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos alfa, esta es una matriz dispersa, no tenemos problema. Donde tenemos problemas aquí. ¿Vale? Entonces vamos a descomponer este problema. O sea, lo que está claro es que la matriz entera no nos cabe, pero sí que nos caben los vectores, ¿vale? Entonces aquí tenemos el E este, que es un vector columna n por 1. Lo que está entre corchetes, que es un vector fila 1 por n. Y el vector por el que multiplicamos por la izquierda, RK-1, que es un vector columna n por 1. Algebraicamente, o sea, lo natural, están multiplicando 3 elementos. Este por este por este. Pues entonces, matemáticamente da igual que multipliques el orden de multiplicación. Puedes multiplicar este por este y al resultado le multiplicas por este. O lo que hacen ellos. Multiplicas este por este y al resultado le multiplicas por la izquierda este de aquí. Es el orden, estamos alterando el orden de los factores de una multiplicación de 3 elementos. Vector, columna, vector fila, vector columna. Pero la diferencia es fundamental. La diferencia desde el punto de vista algorítmico es fundamental. Si multiplicas primero este por este, obtienes una matriz n por n, que no cabe ni en todos los ordenadores del mundo. Y luego esa la multiplicas por este vector columna y el resultado es un vector. ¿Vale? Si lo multiplicamos en el orden natural, este por este es un vector, perdón, una matriz de tamaño n por n que no nos cabe. Y luego esa la tendríamos que multiplicar por la izquierda por esta de aquí. Pues ellos lo que han hecho es reordenar esto. Y entonces lo que hicieron fue, ¿y si multiplicamos primero este vector fila por este vector columna? El resultado, para gran sorpresa, el resultado es que pasamos de una matriz de tamaño n por n a un número real. Este vector fila por este vector columna, el resultado es un número real. Y una vez que tienes ese número real, lo multiplicas por un vector columnas que es todo unos. O sea que el resultado es casi un vector, un número real. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Bueno, estos chicos, además de darse cuenta de esto, tuvieron una potra más todavía, si cabe, que es este vector que está entre corchetes, que lo llamamos V, lo podemos sacar fuera de la iteración porque es constante en toda la iteración. ¿Vale? Este vector V depende de DJ y del alfa, que es constante en el método iterativo. O sea que el V lo calculamos antes del for una sola vez y luego en cada iteración, ¿qué tenemos que hacer? Pues cogemos el R0, lo normalizamos y en cada iteración cogemos A por alfa, que si nos cabe, lo multiplicamos por la iteración anterior y luego cogemos ese vector V. Primero lo multiplicamos por la iteración anterior y luego al resultado lo multiplicamos por la izquierda por 1 menos partido por n por e. ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Qué tal? ¿Sí? Esta es la gran, vamos, romper una matriz de esta forma, ¿vale? Bueno, pues entonces, la siguiente estrategia, ¿qué hacemos? Queremos calcular el PRAN de G, ¿vale? Codificamos un código que se llama cálculo PR, ¿vale? Cuya entrada sea la matriz A, el número de iteraciones y la tolerancia, ¿vale? Pues con este código PR vamos a calcular el PRAN de G, sin almacenar G. ¿Todo el mundo lo entiende? A partir de este código, de esta matriz A, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues a partir de la matriz A calculas NJ y luego DJ y después de DJ calculas el vector V y luego pues iteras. ¿Cómo iteras? Con alfa por A por R en la iteración anterior, 1 partido por N por E por R en la iteración anterior. ¿Todo el mundo lo ve? Podemos calcular, ojo, a partir de A calculamos el PRAN de G, incluso la precisión. Podemos calcular la precisión que hemos obtenido. Podemos calcular la otra, pero incluso esta de aquí, que es la norma de G de X menos X.
Pero ¿cómo vamos a calcular la norma de g de x menos x si no tenemos g? ¿A alguien se le ocurre? A ver, ¿hay alguien por ahí que se le ocurra, que se maneje bien en cómo calculo g por x si no tengo g? Es lo que estamos haciendo también dentro de la iteración. Entonces, ¿no sería lo mismo? Eso es exactamente lo mismo. Es como esto. O sea, coges en la iteración, si lo escribes así, si lo puedes hacer normalizando antes o normalizando después, como queráis, pero si lo hacéis así, que es iteras y normalizas, pues después del en vuelves a iterar. ¿Cómo? Pues con esto. Vuelves a calcular como si dijéramos una iteración más y no normalizas. Y con esa iteración más es ese RK más 1 que obtendrías aquí, con este mismo método, es g de x. No lo normalizas, sino lo que tienes que hacer es calcular la norma de ese g de x. ¿Y quién es x? A ver. Bueno, después de este en, ¿qué tengo que escribir aquí? Bueno, ¿lo estáis viendo? Después de este en necesito dos cosas. El g de x, el x y su norma. Hemos dicho, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues el x, ¿quién es el x? El RK. ¿Quién es el g de x? Pues calculáis RK más 1, o sea, esto mismo al RK. Y ya tenéis el x y el g de x. Sí, sí. Alejandro, decías. Sí, Alejandro, ¿querías algo? Bueno, más o menos todo el mundo está viendo el código, pues eso es lo que tenéis que hacer. Este código. ¿Vale? Pues entonces, bueno, si desmenuzamos a partir del grafo, la matriz de conectividad, la matriz A, la matriz, bueno, todo el lío que hemos dicho. Bueno, en definitiva, ¿qué utiliza el código? La matriz G, que la podemos descomponer de esta forma, que es como nos interesa ahora, que es alfa por A más 1 menos n, vector columnar de todo unos, el alfa, parámetro que nos han dado en... El alfa es un parámetro que nos dan el vector DJ traspuesto, un vector fila, y el vector E traspuesta, que es un vector fila. A todo eso lo llamo V, entonces G lo puedo escribir ahora como alfa por A, 1 más partido por E por V. V lo calculo a partir de A. ¿Vale? A partir de A calculo NJ y luego el DJ. Y descompuesta así con este alfa, pues ya el método iterativo. Cálculo de PR a partir de A. Me dan un número de iteración y una tolerancia. Máximo de iteraciones, tolerancia. Obtengo X, que es el PageRank de G, con una precisión y el tiempo. ¿Vale? Descompuesta así la matriz G, como hemos visto. Este es el método que queremos calcular, pero en lugar de calcular este método, implementamos este de aquí, que lo llamo cálculo de PR. La entrada es A, lo primero que tengo que hacer es, a partir de A calculo DJ, a partir de DJ calculo el vector V e itero. Arranco un vector arbitrario, normalizo y aplico g de x, que es esto de aquí, y lo almaceno en x. ¿Cuánto vale g de x? G de x vale A por alfa por x más 1 partido por n por e por v por x. Pero que no se os olvide ponerle estos paréntesis aquí. Si no le pones estos paréntesis, maldad te multiplica el e, vector columna, por el v, que es un vector fila, de tamaño n por n. O sea, ya no os cabe en el ordenador. ¿Vale? Si le pones los paréntesis, primero te multiplica el vector fila v por el vector columna x, y esto, lo que está dentro del paréntesis, es un número real. Número real por un vector de unos, esto es casi un número, un vector constante, un vector columna constante que le sumas a este de aquí. Y luego, por último, la precisión 1, que hemos visto. ¿De acuerdo con el código? ¿Qué hay que hacer? Esto lo haremos en la práctica 2. ¿Vale? Y podemos resolver matrices de tamaño mucho más grande.
¿Alguna duda sobre el código? ¿No? ¿Cómo vamos de hora? Bueno. Pues el cálculo de PageRank. Vamos a trabajar con una matriz que es el PageRank de la Stanford Web Matrix, ¿vale? Que tiene 10 elevado a... Tiene 281.903 páginas web, ¿vale? Y el número de links que tiene son o sea, vamos a la matriz. Las matrices en este caso son de dimensión 281.903 por 281.903, ¿vale? Y de esos, o sea, 280.000 por 280.000 elementos, todos son 0, salvo estos, ¿vale? Estos son los links que tienen. Llamamos links números de la matriz de conectividad o la matriz de transición distintos de 0, ¿vale? Tiene 2.300.000 links. Pues mira, de aquí, de estas dos cifras, podemos calcular el P que hemos hablado antes, el número medio de links de salida que tiene cada página. Si coges estos 2.300.000 y los divides entre 281.000, te dice cuál es el número medio de links de salida, ¿vale? El índice de dispersión, pues cuántos son distintos de 0 respecto al total, ¿vale? Y si hacemos un plot, o sea, si dibujamos la gráfica de estas matrices, la matriz de conectividad, la matriz de transición, etcétera, pues tiene este aspecto. Tiene un aspecto además real. ¿Qué? Bueno, hay muchos análisis que trabajan con el aspecto de estas matrices. Lo que indica es pues, que hay páginas web que están muy entrelazadas entre sí, ¿vale? Muy entrelazadas. Eso quiere decir, pues yo qué sé, los nodos de las mejores universidades de Estados Unidos, pues todas se llaman el nodo de una universidad se conecta con la otra, cada departamento están interconectados, etcétera, etcétera. Estos son como grupos de trabajo, como grupos de, o yo qué sé, la industria armamentística, pues estará claramente unida, o yo qué sé, las páginas web relacionadas con deportes. Claramente, dentro de la web hay subredes que están altamente conectadas. Y esto es lo que responde a esta imagen de aquí, ¿vale? ¿Cómo se obtiene esto? Pues tú puedes arrancar un software, antes era libre, ahora yo no sé si seguirá libre o no, en la web, que era, bueno, primero tardaba mucho, era muy costoso y era, bueno, y no era muy recomendable utilizarlo. Pero tú puedes arrancar ese software a partir de una página web, por ejemplo, en este caso lo arrancaron a partir de la Stanford Web Matrix, ¿vale? Perdona, a partir de la página web de la Universidad de Stanford, y ese software lo que hace es chequea en las URLs de esta universidad todos los links de salida y va haciendo un listado de a qué páginas apunta la Stanford Web, ¿vale? Imaginar que la Stanford Web pues, apunta a 1.200 páginas. Pues a partir, se pone una a una, coge la primera, se va a esa página, analiza las URLs y mira a ver todas las links de salida de ese nodo 1. Coge el nodo 2, vuelve a todos los links de salida del nodo. Y así va construyendo la página, bueno, la matriz de la Universidad de Stanford, ¿vale? Tú esto lo dejas trabajando un determinado tiempo hasta que te aburras porque en realidad si dejaras ese software pues, podría terminar incluyendo a toda la web, pero a ti tampoco te interesa tener toda la web porque bueno, no toda la web está conectada entre sí, pero sí que sería muy grande. O sea, bueno, no sé, el criterio de parada de ese software no lo sé. En este caso lo han parado cuando tenían 281 páginas registradas.
¿Entendéis? Es como si cogierais, yo cogiera, quisiera hacer la configuración de vuestro listado de teléfonos, entonces le pido la agenda de un teléfono de un alumno, miro qué números de alumnos hay registrados ahí, ¿vale? Y voy confeccionando. Primero le voy poniendo nombre, pues al alumno 1, alumno 2, 3, 4, 5, le pongo nombre. Y luego voy confeccionando la matriz, que es en el alumno 1, que es el que yo tengo la agenda, apunta a este alumno, al 2. El alumno 1 apunta al 3, al 4, al 5. Luego voy a la agenda del 2 y veo a qué números están almacenados en esa agenda. Pues el 2 apunta al 5 y al 7. El 3 al... O sea, esto lo podríamos hacer nosotros con las agendas de teléfono de vuestros teléfonos móviles, ¿vale? ¿Y cuándo terminaría ese software? Pues ese software pues, podrías terminar en cualquier momento, o nunca, o en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? ¿Todo el mundo entiende esta gráfica? ¿Todo el mundo entiende esta página? ¿Vale? Y lo que pretendemos es calcular el PageRun de esta, bueno, de esta matriz, ¿vale? Que nos diga de todas estas páginas, digamos que estas páginas son las páginas de la web que tienen alguna relación con la Universidad de Stanford. Pues la Universidad de Stanford le interesa saber qué PageRun tienen todas esas páginas y que te las ordene, ¿vale? Y una vez que tienes todas esas páginas ordenadas, además, como beneficio, tienes el PageRun, o sea, el peso. Tú imagínate que el negocio de la Universidad de Stanford son los alumnos. Bueno, los alumnos, la investigación, las publicaciones, no sé cuál es el negocio de la Universidad de Stanford, muchos negocios a la vez. Pero lo que sí puedes determinar es entre todas esas páginas web que tienen alguna relación con la web de la Universidad de Stanford, quién tiene más peso y cuánto peso. Imaginar el surfista aleatorio. Tú tienes, pues, perdón, imagínate que simultáneamente hay 1 millón de, pongamos, alumnos que están navegando, o habrá muchos más de 1 millón, yo qué sé, 100 millones de alumnos, o yo qué sé, 100 millones de alumnos navegando simultáneamente en alguna página web de estas 281.000 que hay reflejadas aquí. Pues con esto te da una foto aproximada de cuántos alumnos de esos 100 millones hay en cada página web en cada momento. Lo que te da es una importancia, un peso de esas páginas web. ¿Entendido? Y esto lo vamos a hacer con MATLAB en 5 minutos. Esa es la potencia del código que estamos estudiando. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer en 2 prácticas. Lo primero, como digo, las prácticas van a ser la 1, que va a ser, bueno, una observación importante es, hasta en el ejercicio, trabajamos con matrices con la configuración habitual, ¿no? Unas matrices cuadraditas con todos sus números y tal. Ahora vamos a hacer primero ejemplos académicos, pero lo vamos a utilizar con el comando sparse, que es un comando específico de MATLAB para matrices dispersas. En lugar de decirle, si una matriz tiene muy pocos elementos no nulos y casi todos son nulos, pues le dices a matriz, oye, a MATLAB, almacéname solo los elementos no nulos, ¿vale? Y entonces, pues son pues, más feas de ver. Cuando las visualizas y tal, son más feas de ver. Entonces, tenéis que tener en mente la estructura y la forma de todas las matrices, porque a partir de ahora no vais a ver nada. O sea, en el ejercicio lo veíais todo, pero ahora no vais a ver nada, ¿vale? Que no vais a ver las matrices ni nada por el estilo. Bueno, pues primero un ejemplo académico. Lo confeccionamos con MATLAB y el comando sparse. Y luego lo que vemos son las prestaciones numéricas. O sea, vamos hasta aumentando lo que acabamos de ver. Vamos definiendo matrices aleatorias dispersas de dimensión potencia de 10 hasta alcanzar la capacidad de vuestros ordenadores. Y luego extrapolamos esos datos
a esta magnitud, el orden 10 elevado a 10. Luego, a continuación, codificamos el código cálculo PR, el que hemos visto ahora. A partir de A, calcular el PageRank de la matriz G. Calculamos las prestaciones. Luego calculamos e interpretamos el PageRank de esta matriz. Ordenamos las páginas por su PageRank de esas 280.000. Cuáles son los nodos de mayor orden, cuál es el número de esos nodos con mayor orden, etcétera, etcétera. Y como digo, no utilizaremos matrices completas, que más las llaman full, sino solamente matrices dispersas, sparse, porque, bueno, por motivos obvios. Vamos a trabajar a permitir errores de redondeo y vamos a trabajar, como siempre, en coma flotante doble precisión. El error de redondeo óptimo es del orden, podemos tener 15 o 16 cifras de precisión, ¿vale? O sea, del orden de 10 a la menos 15, de 10 a la menos 16. Y cada número máquina utiliza 8 bytes de memoria, ¿vale? Luego, la tolerancia que le podemos pedir a nuestros métodos, pues que la norma de g de x menos x sea menor que, pues 10 elevado a menos 12, menos 13, menos 14. No os acerquéis mucho a esto, ¿vale? O que el valor absoluto del lambda menos 1, pues sí, sea menor del orden de 10 elevado a menos 12, 13 o 14. ¿Vale? Y yo creo que ya está todo. O sea que por hoy, nos ha sobrado un poquito de tiempo. Que como no me hacéis preguntas, pues me embalo. A ver, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Tenéis claras las prácticas? ¿Tenéis claros los objetivos? A ver. Sí. O sea, ¿cómo haces tú a la información de una matriz que está en sparse? A ver, espera. A ver. A ver. Vamos a definir una matriz C. Ceros. Ay, espera un momentito. Un momentito. Vamos a crearla y lo vemos. A ver. Sí, mira, vamos a crearla, a ver, aquí. Vamos a definir una de dimensión 100. 100 no, 50. Una matriz de dimensión 50. Vamos a suponer que tiene 5 nodos de media, perdón, 5 links de salida de media cada página. Vamos a definir números aleatorios. O sea, 50... Esto no sé si estás compartiendo algo, pero nosotros solo vemos el PowerPoint. Perdón. Sí. Perdón, voy a compartir MATLAB. Sí, perfecto, gracias. Perdón. Bueno, vamos a definir. A ver. Perdón. A ver, un momentito. Bueno, esto es un momentito, ahora lo cuento. Bueno, vamos a elegir números aleatorios. Bueno, voy a definir una matriz de tamaño 50, 50 por 50, ¿vale? Para ver el comando sparse. Y creo que el número medio de links de salida de cada página sean 5, ¿vale? Bueno. Y luego defino un vector I y otro vector J de números naturales, aleatorios, con el comando random I, que son dos vectores de tamaño n por 1. N filas, o sea, 50 filas, una columna. ¿De cuántos elementos?
Aquí están. A ver, vamos a darle el comando whos. Pues entonces, repito el comando, aquí está. Bueno, dimensión 50, número medio del link de salida 5. Y entonces defino números aleatorios entre 1 y n, que son los nodos que tengo, números enteros aleatorios entre 1 y 20, y 50, perdón, y me defines una tabla de 250. Y otra tabla de 250 también de números aleatorios entre 1 y 50. ¿Vale? ¿Todo esto para qué es? Pues todo esto es para definir la matriz C, que sea sparse, o sea, constrúyeme una matriz dispersa, y esto lo hacemos con índices, ¿vale? El comando de la matriz C es este de aquí. O sea, recordamos, tenemos dos vectores I y J de números aleatorios enteros entre 1 y 50, ¿vale? Pues con esos vectores construye la matriz C. La matriz C la digo que es sparse. ¿Qué es sparse? Quiere decir, almacéname solo los elementos no nulos. Los que sean nulos no los almacena. Entonces, almacena índices y el contenido nada más. ¿Vale? Y entonces es, ¿qué elementos de C son distintos de 0? Los que tengan índice, un valor de I y un valor de J. ¿Y qué valor le asigno? Un 1. ¿Y cuál es el tamaño de C? N por N. Bueno, esto lo voy a hacer más pequeño porque si no, no vamos a ver nada. Vamos a ver una 10 por 10. Vamos a coger solo 20 y vamos a ver esto. Vamos a dar un clear aquí. Bueno, vamos a ver este vector I y este vector J. 10 por 10. Bueno, voy a definir una matriz sparse 10 por 10 y quiero, a ver si lo veis, he construido los vectores I y J, ¿vale? Y a partir de ese vector I, J, quiero una matriz C de tamaño 10 por 10, donde todos los elementos son 0, salvo 1, aquellos elementos que tienen el índice el 6,5, 1, el 6,5, otro 1, o sea, sumará 1 y 1, 2, el 9,4, otro 1, el 3,8, otro 1, etc. Y esa es la matriz C. ¿Vale? Y entonces, si le damos un whos, la matriz C es una matriz 10 por 10, que tiene 400, bueno, y es tamaño sparse. Si queréis ver C completa, pues convertís la matriz C dispersa a completa. Y esta es la matriz C tal y como os estáis acostumbrados a verla, completa. ¿Veis? Es una matriz 10 por 10 que casi todos sus elementos son 0 y hay alguno que es un 1 o bueno, en caso de que se repitan 2. ¿Vale? Esta matriz C, imaginar que es una matriz de conectividad. ¿Vale? Entonces, en lugar de trabajar con estas matrices C, que MATLAB completas, que MATLAB utiliza 800 bytes, pues utilizamos esta matriz C dispersa que utiliza, pues en este caso, la mitad. Pero cuando las matrices son muchísimo más grandes, pues la diferencia es muchísimo más. ¿Vale? ¿Todo el mundo ve la diferencia entre esta CS y esta C? La matriz C es completa, almacena en MATLAB todo el contenido, mientras que la C es dispersa y MATLAB solo tiene dos tablas. Una de índices, parejas de índices y su contenido. MATLAB solo almacena en C. Pues en el 7.1 almacena un 1, en el 5.2 un 1, en el 7.2 un 1, en el 3.4 un 1, etc. C se puede operar exactamente igual que... ¿Cuánto vale C el elemento 3.2? ¿Cuánto vale C la primera fila? Primera columna. Puedes operar exactamente con C como
con las matrices completas, ¿vale? Solo que el resultado te lo da en el formato de matriz dispersa. O sea que es un poquito más difícil de ver. Por ejemplo, aquí le he preguntado, muéstrame todos los elementos de la columna 1 de C. Y me dice, si no te dice nada es que es 0. Y si te dice algo es que es distinto de 0. Pues el único elemento distinto de 0 de la columna 1 es el 7, que vale 1. Si queréis lo vemos aquí. Este 7 es el único que vale 1. Más o menos, Alejandro. Con C puedes operar toda la álgebra lineal que haces con las completas, la haces con la dispersa. Ocupa menos en memoria y si operas con matrices dispersas, el resultado te lo almacena en matrices dispersas. Y puedes operar matrices dispersas con completas también. El resultado, si mezclas las dos, pues no me acuerdo cuál es. ¿Vale? Pero vamos, operar tú siempre puedes operar. O se opera exactamente igual con unas que con otras. La diferencia es el tamaño que utiliza en memoria. Mira aquí, aquí le da el comando este. Muéstrame el contenido de la columna 1 de C. Como C es dispersa, en la salida la ha definido dispersa. ¿Vale? Este answer es disperso. Por eso este answer de aquí es un elemento de tamaño 10 por 1, pero en disperso. O sea que solamente contiene los elementos no nulos. Si hago eso mismo con la matriz completa, el answer ahora es otro. El answer es, antes era, bueno, el answer de la dispersa es este. El answer de la completa es este de aquí. Y el answer de ahora de la completa tiene otro tamaño. ¿Lo veis? Sí, entonces en el ejemplo del Stanford tendríamos dos vectores IJ de tamaño 2 millones. Eso es. En Stanford tendríamos pues n igual a 281.000. ¿Vale? Y ahí, bueno, ahí tendrías el número de, bueno, la matriz, por ejemplo, la matriz C de Stanford, ¿no? Características de la matriz C de Stanford. Filas y columnas, 281.000, no sé cuántos. Bueno, la vamos a llamar, por ejemplo, ¿qué matriz queréis? La matriz de Stanford te la pueden dar como el formato A, perdón, como el formato C, tú la tienes que convertir al formato A. De la matriz de Stanford te pueden dar la matriz C o la matriz A. Y perdón, ¿y la A de qué forma es? O sea, la C es con unos y ceros solo. Y la A Eso es con... La A es la matriz de transición, que es divides cada columna distinta de cero Vale, por sí. la suma de sus elementos. Vale, justo. Vale. O sea, la suma de los elementos de A son o ceros o unos. ¿Vale? Entonces, la matriz de Stanford, pues n 281.000. Número de, bueno, imaginar que nos dan la C, ¿vale? Suponer que tenemos la C. Si te dan la A, pues hace lo mismo con la A. Pues entonces, número de no ceros de la C, pues los que decían aquí. A ver, lo voy a chequear. O sea, páginas web 281.903. Número de links 2.312.000. Pues 2.200.000. Bueno, que fuera. Ese es el número de elementos distintos de cero, de la C. ¿Vale? ¿Cuánto ocuparía en memoria? Pues eso casi lo podemos
Bueno, no es exactamente así, ¿eh? Pues sería, ¿cuánto ocuparía en memoria? Pues serían estos elementos por 8 bytes más lo que ocupen los índices. Porque cuando guardas en memoria una matriz completa, el tamaño es exactamente esta matriz completa. El tamaño que ocupa en memoria es exactamente número de filas por número de columnas por 8 bytes de cada número real, cada número máquina. Mientras que en las completas, perdón, en las dispersas no se puede calcular exactamente, porque número de elementos distintos del 0 por 8, pero además de almacenar el contenido, tiene que almacenar los índices. ¿Vale? Aquí, en esta C, tiene que almacenar. Sabemos cuánto ocupan el contenido. Sabes cuántos elementos distintos de 0, lo multiplicas por 8, pero luego también tiene que almacenar los índices. ¿Vale? Pues no sé qué más características quieres de la matriz de Stanford. O sea, tienes esas dos. ¿Vale? Claro, y si le das al enter, o sea, si ejecutas eso, no iría bien. Esto de aquí. Sí, o sea, hacer un vector random de I, otro de J. Y... ¿Quieres una matriz de ese calibre? Venga, vamos a intentar definirla, a ver qué pasa. A ver. Venga, voy a dar un clear. Voy a definir una matriz de tamaño 281.000 filas. Voy a coger, Stanford tiene más o menos un P de 20, pues voy a coger, a ver, voy a coger 20 por 280.000 elementos, una tabla de 20 por 280.000 elementos de números aleatorios entre 1 y 280.000. Y otro, a ver qué tal. Bueno, voy a poner un punto y coma, pero si no aquí se me va a ¿Y no sería volver. más o menos un P de 10? Perdón, P de 10, P de 10, ¿qué es? el valor de P. P, que no te... Espera, a ver, O sea, no te entiendo. me refiero a que como son 2 millones los, Sí, más o los menos, enlaces, sí, más o pues menos, sí. Pero bueno, vamos a más o menos, sí, 2 por, sí, o sea, vale, vale. 20 por, sí. Vale. Bueno, a ver cuánto tarda, mirar lo que ha tardado, damos un hush, damos un hush y ya la tenemos definida, ¿vale? Entonces la matriz C tiene dimensión 281.000 por 200, bueno, ¿qué he puesto? Sí, 281.000 por 281.000, es dispersa y esto es lo que ocupa, ¿vale? A ver, el vector I, el vector J, vamos a ver cuál es el número de no ceros de C. Aquí tiene 5 millones. O sea, nos hemos pasado, hemos creado una matriz con más no ceros que, ¿vale? Pero entonces de esta matriz, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, los primeros 100 elementos, vamos a ver, vamos a coger la primera submatriz, las primeras 10 filas y las primeras 10 columnas de la matriz C. A ver si hay algún no cero. Pues todos son ceros. Voy a coger la primera 100 filas y 100 columnas a ver si hay algún elemento no nulo. Ahí están. Solo hay 3 elementos no nulos en las primeras 100 filas y 100 columnas de la matriz C. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Veis? Bueno, si queréis ver un trozo de la matriz C completo, o sea, en vuestro formato, si pones full, pues esto es. Esta es la matriz, la submatriz 100 de las 100 primeras filas, 100 primeras columnas de la matriz C que acabamos de definir, donde todos sus elementos son 0, salvo estos 3.
El 68-46, 46-63, 55-83. Si buscas por aquí, pues hay 3 unos por ahí escondidos. ¿Veis? Entonces, ¿veis la diferencia entre trabajar con esta matriz completa o trabajar con estos 3 elementos? ¿Lo veis? O sea, C, ¿cuántos hemos dicho? Número de... Esos son los elementos distintos de 0 de C. Si dividimos eso por el n cuadrado, que es el número de elementos que tiene la matriz C, la dimensión, pues tenemos un índice, una dispersión de, o sea, 10 elevado a menos 15. O sea, esto es tanto por 1. Si lo multiplicamos por 100, pues sería el tanto por ciento. Esto por 100. Este es el índice de dispersión. O sea, el 0,0071 elementos de la matriz C son distintos de 100, son distintos de 0 cada 100. Entonces, el número de elementos distintos de 0 cada 100. El tanto por ciento de elementos distintos de 0 en la matriz C. ¿Más o menos, Alejandro? Sí, todo bien. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Una pregunta. Sí. Con respecto al método de la potencia, justamente al terminar de calcular el R de K, no entiendo por qué justamente después tenemos que normalizar, igual que al comienzo con el vector arbitrario que uno escoge. Sí, el método de la potencia. Nosotros lo hicimos con el ejemplo académico, con la cadena de Markov, y ahí no normalizábamos porque son vectores muy pequeños. Pero el método de la potencia, cuando trabaja con matrices muy grandes, los vectores no tienen por qué mantener la norma 1, como en el ejemplo que de hecho van aumentando de tamaño y se van haciendo muy grandes. Entonces, lo único que con normalizar el vector, lo único que haces es obtienes un vector exactamente igual, proporcional al anterior, pero de norma 1. O sea, el método de la potencia, digamos que funciona igual, solo que que computacionalmente se te dispara, y más con las matrices que vamos a trabajar. ¿Vale? O sea, al aplicar una matriz a un vector, pues deja de tener norma 1 y tiene norma más grande. Y luego otra A tiene norma más grande. O sea, que la dirección la que lleva es la correcta, ¿vale? Las componentes del vector son los correctos, pero la norma del vector se va haciendo excesivamente grande. ¿Vale? Y si lo rescalas dividiendo por la norma, pues siempre te mueves en la esfera unidad. O sea, tú siempre estás trabajando con vectores de longitud 1. Converge al mismo vector, al vector de las mismas componentes, pero tu vector es más manejable porque los errores de redondeo, la precisión es mucho mayor si estás trabajando con vectores, digamos, de una dimensión adecuada. ¿Más o menos? ¿Quieres que lo veamos en el código? No, ya entendí ya ¿Sí? entendí. Sí. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Mira, una prueba más. Perdonad, ya acabo, ¿eh? Ya cerramos. Voy a calcular la completa de la matriz C, esta de Stanford que hemos definido. ¿Vale? Con la matriz de dispersa C no tenemos ni ha tardado mucho en ejecutar, ni tenemos ningún problema. Solo tenemos el problema de que se ve mal, ¿no? Que cuesta un poco acostumbrarse a verla. Pero voy a convertir esa C de 280.000 filas y 280.000 columnas en completa. Bueno, pues lo que me dice MATLAB es que necesitaría 588.3 gigabytes y que esa excede, bueno, que excede el tamaño máximo de memoria disponible en las matrices de MATLAB. MATLAB tiene un límite máximo en el tamaño de las matrices y esta lo excede. ¿Vale?
Bueno, pues nada más. Pues nos vemos entonces el viernes que viene en el aula 5102 con el portátil. ¿De acuerdo? Venga, pues buenos días a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.